Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día que nos permite nuevamente reunirnos en su nombre para aprender juntos de las maravillas de Dios y sobre todo también para dejarnos amar por Él y aprender a amarlo a Él. En este segmento estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica número por número, y el último número. Estamos en la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, y que es la profesión de fe. Hemos visto en la primera parte, la primera sección, los 3 capítulos, como el capítulo 1, el hombre es capaz de Dios; capítulo 2, Dios sale al encuentro del hombre; y capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. La segunda sección ya es la profesión de fe cristiana, donde vimos los símbolos de la fe. Estamos en el capítulo primero, que es creo en Dios Padre. Vimos el artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. El artículo 1, y estamos en el párrafo 1, creo en Dios. Terminamos todo este párrafo donde vimos que creo en un solo Dios, Dios revela su nombre, Dios el que es verdad y amor, y consecuencias de la fe en el único Dios. Luego, párrafo 2, estamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, número 1 romano, y luego vimos estamos en el número 2 romano, la revelación de Dios como Trinidad, que fue lo que empezamos el programa anterior, el Padre revelado por el Hijo. Y estábamos viendo el número 238. 238 fue el que vimos, e íbamos a ver hoy el 239. Les voy a volver a leer el 238 y les comparto. Leemos después el 239. Dice: la invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. Veíamos algunas culturas, religiones antiguas, que tenían esta concepción, ¿no? Por ejemplo, la religión griega, la antigua religión griega, de los dioses, Zeus, Padre de los hombres, Padre de los dioses. Dice: en Israel Dios es llamado Padre en cuanto a creador del mundo. Veíamos las diferentes formas como se le llamaba a Dios. Se le llamaba Padre, primero porque fue creador del mundo. Y vimos Deuteronomio 32:6 y Malaquías 2:10. Pues aún más es Padre en razón de la alianza y el don de la ley a Israel, su primogénito. Éxodo 4:22, o sea, donde Dios da la alianza, da el regalo de la ley y engendra a un pueblo por la obediencia a la ley. Entonces, se considera a Israel como su primogénito. Luego 3, es llamado también Padre del Rey de Israel. Y ahí habíamos leído 2 de Samuel 7:14. Al rey, y creo que esto en todas las culturas, leía, por ejemplo, que el rey de Japón, el emperador de Japón, Hirohito, no me acuerdo quién, que después de la Segunda Guerra Mundial tuvo que aceptar que no era hijo de Dios. Claro, no del Dios que nosotros conocemos, pero era considerado divinidad. Y ustedes lo ven en la realeza europea, principalmente, en donde antiguamente se decía que eran de sangre divina algunos, ¿no? Incluso los emperadores romanos, que se consideraban dioses o hijos de dioses de naturaleza divina. Bueno, en el pueblo judío se reconoce al rey como hijo de Dios, pero no en una línea filial, en una línea de la misma naturaleza, sino como
pues por el puesto que tiene, por haber sido elegido por Dios para ejercer esa función. Claro que también esto se utilizaba. Es que yo soy rey por derecho divino y me corresponde. Como yo fui escogido por Dios, soy Juan Camaney y ustedes tienen que someterse porque yo soy el consentido de Dios. Esto en muchas religiones se dio, ¿no? Incluso en nuestra religión católica, pero en los reyes se hablaba de este derecho divino, si no ser hijo de Dios, pero sí soy elegido por Dios. Y esto es un derecho, o sea, yo lo tengo porque Dios me escogió, entonces no me lo quites, no me lo vas a quitar. Y obviamente en nombre de este derecho divino se cometieron grandes pues horrores hacia la gente. Y luego es también el padre de los pobres, de los anahuines, que fue el último que veíamos. Es padre del huérfano, de la viuda, que están bajo su protección amorosa. Salmo 68:6. Este es lo que habíamos visto como en el número 238, ya se veía en la antigüedad o en el Antiguo Testamento el término padre relacionado con Dios. Dijimos primero porque es creador de todo, ¿sí? Es el creador, ¿sí? Creador del mundo. Segundo, porque es padre en razón de la alianza y de la ley. Tercero, porque es el padre del rey de Israel. Y cuarto, porque es padre de los pobres. Bueno, podríamos decir que ya tenían alguna referencia los judíos de referir o entender a Dios como padre, pero obviamente no había habido quien se autoproclamara hijo de Dios. Por eso va a ser un gran escándalo cuando Jesús lo va a hacer. Vamos ahora a leer el número 239. ¿Qué nos dice este número 239? Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos: que Dios es origen primero de todo y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para con todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad entre Dios y su criatura. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, que son, en cierta manera, los primeros representantes de Dios para el hombre. Pero esta experiencia dice también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. No es hombre ni mujer, es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humana, aunque sea su origen y medida. Nadie es padre como lo es Dios. Refiere precisamente aquí a lo que hemos predicado desde hace mucho sobre cómo Dios es uno en tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cómo la imagen de Dios, hagamos al ser humano a imagen, y decíamos que Dios es uno en tres, su imagen, o sea, que es una imagen, es una representación de alguien o de algo, tiene que ser su representante. Y ¿cómo voy a representar a alguien si no conozco sus intereses, si no sé qué es lo que quiere? Yo siempre uso el ejemplo de que vamos a hacer el sindicato único de licenciadas en teatro, aquí como mi querida Anita, y vamos a pedir mejores condiciones de trabajo, y vamos a juntar a todas las licenciadas para que vayan a hablar con el presidente, pero pues no pueden ir todas, entonces van a mandar un representante. Pero si mandan a una persona que no conoce, no entiende, no sabe, no va a representarlos correctamente. Por eso, pues tiene que ser alguien que conozca el ramo. Si yo mando un dentista, si yo mando un deportista, si yo mando a un médico, si yo mando a un científico, pues no va a saber representar los intereses de todas las licenciadas en teatro.
Pues lo mismo, para yo ser representante de Dios, Dios me da cualidades, Dios me da dones, Dios me da muchas capacidades que me asemejan a Él, y no en lo físico, sino en las características. Y ahí es donde vemos pues esta relación de la Trinidad con el hombre, el ser humano creado a imagen, o sea, representante. El hombre, para poder ser mejor representante de Dios, tiene que parecerse más a Dios. Si Dios es 1 en 3, el hombre tiene que ser 1 en 3. Y cuando digo hombre, aquí me refiero a hombre y mujer. 1 en 3. ¿Por qué? Porque así es Dios. Si nos paramos en un espejo y me pongo yo, voy a ver una imagen. Si se ponen 2 personas, 2 imágenes. Si se ponen 3 personas, 3 imágenes. Pero una sola sustancia, una unidad. Dios es uno solo y en 3 personas distintas. ¿Qué lo representa entonces a Dios aquí? Pues es la familia en 3 personas, papá, mamá e hijos. Un Dios, 3 personas, una familia, 3 personas, papá, mamá e hijos. Obviamente aquí cada uno tendría esta representación de una persona. Claro, todos nos tendríamos que representar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque esa es nuestra misión, ser la imagen de Dios ante los demás, ser el representante de Dios ante los demás. A pesar de todas nuestras miserias, a pesar de todos nuestros errores, esa sería, ¿cómo se llama? Todos estos elementos que van a ser muy claros para todos nosotros de lo que debe de ser, pues esta obligatoriedad desde el punto de vista de la esencia de lo que somos seres humanos, y Dios nos ha creado para ser su representante. Y el representarlo significa que conozco, o al menos debería de conocer, pues las características con las cuales Dios es Dios y cuál es el proyecto que tiene. Pero si yo no conozco esto, pues obviamente lo único que voy a hacer es terminar siendo una confusión para mí y para los demás. Y por lo tanto, mucho menos voy a representar a Dios aquí en la tierra. Si quisiéramos ver esto, vamos a ver cualidades o aspectos que cada una persona de la familia representa a Dios Padre, para poder entender este plan. El primero es ¿quién representará a Dios Padre dentro de la familia? ¿Quién representará a Dios Hijo dentro de la familia? ¿Quién representará a Dios Espíritu Santo dentro de la familia? La primera, pues, será Dios Padre. ¿Quién dentro de la familia se asemeja más a Dios Padre? Bueno, pues creo que es muy obvio, pero por si no, pues es el varón, es el esposo, es el padre. Ya que obviamente al que le vamos a decir papá, pues es al varón, no a la mamá. Con esto quiero aclarar que no son cuestiones ni machistas ni feministas, son cuestiones de funciones y responsabilidades. No, el hombre no puede hacer lo que hace la mujer no puede hacer lo que hace el hombre. Lo triste es cuando se busca esa igualdad. Pues no se puede. El hombre tiene sus cualidades, la mujer tiene sus cualidades, y juntos hacen algo maravilloso como es una familia, los hijos, la complementariedad. Cuando se cambian los roles, el hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre, y viceversa, pues esta situación está cambiando completamente pues muchas de las cosas que Dios ha querido que nosotros vivamos. Bueno, vamos a ver 4 aspectos básicos de lo que significa que Dios Padre está representado en el varón. Dijimos, primero, cuando decimos en el credo, creo en Dios Padre. El hecho de decir Padre, yo le digo a las personas, ¿qué significa ser papá? Son 4 cosas básicas. Es el que crea, Dios Padre creó. Es el que protege por la fuerza, el Todopoderoso. Es el que sostiene la creación, sostiene todo lo que hacemos, y es el que guía. Bueno, estas cualidades las debe de tener el varón. Por eso, al ser padre, es obviamente
Él no crea, Él procrea, pero es el que protege, por eso se le da la fuerza, es el que sostiene, no solamente económicamente, sino en todos los ámbitos emocional, espiritual, social. O sea, es el que tiene que ser roca firme y es el que guía, es el que dirige. O sea, pues es el que va al frente, pero si es un hombre que no va a Dios, pues hacia dónde me lleva, a mí como esposa y a mis hijos. Por eso cuando se casan o escogen, pues dices, pues que no te diste cuenta que no era un hombre que te llevaría a Dios. No, pues simplemente a lo mejor ni siquiera antes a la mujer le interesaba a Dios y obviamente pues se dejó llevar por otras prioridades que a la larga se arrepienten. Bueno, entonces creo en un Dios Padre, a Él le vamos a decir papá, ¿sí? Luego dice todopoderoso. Decíamos, ¿qué significa? La fuerza física es el poder que Dios le da al hombre, no para maltratar, no para golpear, no para humillar, no para ser macho, sino para ser protector. Padre Todopoderoso, Dios le dio al hombre la fuerza y debe dársela o se la da físicamente, pero también emocionalmente. El hombre debe de ser protector de la mujer, no debe de ser el que daña a la mujer, es muy diferente. No es en ese ámbito, sino desde el ámbito de la protección. Y obviamente esto conlleva también una gran responsabilidad. Dios al hombre le da el poder, le da la fuerza. El que tiene el poder, el que tiene la fuerza, es el que tiene la autoridad. Ser autoridad está mal entendida, desgraciadamente, porque no hemos tenido modelos correctos de autoridad y por eso muchos jóvenes en diferentes etapas de la vida están contra la autoridad en todos los ámbitos, papá, mamá, iglesia, gobierno, todo. ¿Por qué? Porque no creen en la autoridad, porque no hay autoridad que cumpla, pues desgraciadamente, lo que significa ser autoridad. Es el que sirve. Dios al hombre le dio el poder para servir a su esposa, para servir a sus hijos, no para servirse de ellos, no para maltratarlos y golpearlos. Este ámbito de la autoridad significa que si yo pongo un negocio o una cadena de algo y pongo a un varón como responsable, gerente general o lo que ustedes quieran, manager o como se le nombre, presidente de la empresa, si esta empresa no funciona, quien me va a dar cuentas, pues va a ser a quien yo le di la autoridad. Por eso autoridad significa responsabilidad. Responsable, dar respuesta. Pero si el hombre ni siquiera conoce a Dios, le interesa a Dios, pues ¿a quién le va a dar respuesta? A nadie, a sí mismo. A lo que él guste, a lo que él quiera. Puede ser buena persona, pero si no tiene a quien darle respuesta de sus actos, ups, mucho cuidado. Por eso el hombre se le da autoridad, porque tiene que ser responsable. Acuérdense de Adán y Eva. Adán, ¿qué pasó? La mujer que tú me diste, espérate, tú te quedaste dormido. Tú deberías discernir, entender, pero pues al no tomar conciencia de ello, pues es más fácil culpar a la mujer, porque él es la cabeza. Y si la mujer estaba mal, decir, ¿sabes qué? No, espérate. Pero obviamente, al no tener conciencia de ello, pues se dejó dañar. Y ahí viene esto. Entonces es Padre, es autoridad. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. El único que crea es Dios. Pero el acto de depositar semen en su esposa se le llama al acto de procrear, participa de la creación. Y la creación hay que sostenerla, hay que cuidarla, que es lo que hace el hombre con la mujer, con sus hijos, protegerlos, sostenerlos y guiarlos. Aquí en esta guía podríamos usar esta imagen que me gusta mucho. Se me perdió mi animal, un animalito, un caballo, lo que sea, y se me perdió en la selva. O se me perdió en una zona donde hay otros animales. Imagínense que hay huellas de caballo, de chiva, de vaca, de burro, de buey, de zorrillo, de venado, de todo. Y yo le pido a la persona responsable, a la persona que busque mi caballo,
Si no conoce las huellas del caballo, va a terminar con el zorrillo todo apestado. ¿Por qué? Porque no está siguiendo las huellas de Dios. El hombre tendría que ser el primer adorador, tendría que ser el primero en oración, tendría que ser el primero en buscar la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que siga las huellas de Dios y su esposa y sus hijos sigan eso. Esto, varones, le da seguridad a la mujer. Un hombre que sabe orar, un hombre que sabe estar de rodillas delante de Dios, le da seguridad, protección, que al final de cuentas es lo que busca, ¿no? Por eso es tan importante entender lo que significa ser imagen de Dios Padre. Y por último, la cuarta es, hay un pasaje de la semilla, ¿no? La semilla y el sembrador, la semilla que cae en terreno en el pavimento, en el camino, en terreno entre espinas y entre, ¿cómo es el otro? Bueno, ahorita no me acuerdo cómo se dice. Perdone, a veces se me cuadrapea el cerebro, ¿sí? El caso es que, y ahí la semilla que cae en terreno bueno. Esta imagen de la semilla es muy hermosa. Es muy hermosa porque para el pueblo, que era un pueblo pues agrícola, un pueblo pescador, lo puede entender con mayor facilidad. Y decía que el sembrador, pues la semilla, el sembrador, el campesino que sale a sembrar, salía con una bolsa que tenía la semilla y una vara, la vara para perforar la tierra, y depositaba la semilla. ¿En qué parte del cuerpo del hombre tiene una bolsa que le cuelga y tiene semilla? Bueno, pues en el escroto, que es donde guarda los órganos genitales externos masculinos, como son los testículos. Dentro de los testículos están los espermas, cuando salen y se unen con las sustancias de la próstata y las glándulas seminales, se le llama semen de semilla. O sea, es la semilla, el miembro, el pene es la vara, y la tierra prometida es la mujer. Acuérdense, dice el Señor que le dijo a Abraham, y luego a Moisés, deja todo, les voy a dar la tierra prometida. ¿Qué señales hay de la tierra prometida? Bueno, muy sencillo. Es una tierra que emana leche y miel. ¿Qué significa esto? Bueno, la tierra que emana leche y miel es la tierra que Dios le promete a Abraham y al pueblo judío. Bueno, pues en este ámbito es precisamente esta tierra prometida que nos presenta pues la mujer. ¿Para qué sirven los senos de la mujer? Para dar leche. ¿Para qué? ¿Y cómo se llama la primera noche de bodas? Luna de miel. Luna de miel. Bueno, pues estas son los signos de la tierra prometida, de la tierra prometida. Y esto obviamente pues nos lleva a cada uno de nosotros a entender el papel del varón. Bueno, ya tenemos que Dios Padre representado en el varón. También tiene de Dios Hijo, también tiene de Dios Espíritu Santo. Pero en función estamos hablando. Ahora vamos a Dios Hijo, el Señor Jesús. ¿Quién lo representa aquí en la tierra? La mujer. Y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque es la representación y es la obra hermosa de Dios, la mujer. Y también hablamos de funciones. Primera característica, ¿cuál sería la primera palabra que debería de enseñar una mujer a sus hijos? Y la amiga contesta, mamá. No, es papá. Porque hay esa conexión en un sentido, obviamente, del papel, ¿no? Porque la mujer, pues, tiene una unión increíble con la criatura, con el bebé, desde antes de que nazca. ¿Por qué? Porque lo lleva 9 meses dentro. Y esos 9 meses, pues, hay una condición hermosísima de unión con la mamá, cosa que lo vemos incluso cuando hay
este experimento que se le pone a una persona o a un niño, el latido grabado, el latido del corazón de la mamá se tranquiliza. O sea, hay una conexión increíble, pero no así con el papá. El papá tiene que establecer ese contacto, y si mamá no ayuda a establecer ese contacto, pues no va a funcionar, ya que la mamá pues es determinante para que se dé esta unión, una unión de lo que va a ser muy importante. Entonces, mamá tiene que enseñarle al hijo quién es el papá, a los hijos, y llevarlo, pero a veces las mamás se quejan o se ponen como las buenas, y los malos es siempre el varón. Pues puede ser que sí, pero no le toca a la mujer echarle tierra al varón, solitos se los echan a veces, y luego le echas más, pues hacemos que los hijos odien a los padres, y esto no es así, no debe de ser así. ¿Dónde está esta imagen en Jesús? Cuando los discípulos le piden a Jesús: Señor, enséñanos a orar, o Maestro, enséñanos a orar. ¿Cuál fue la primera oración que Jesús les enseñó? Las primeras palabras: Padre nuestro, que significa papá, o Abba, que significa daddy, o papito, que es una palabra hermosísima, que es lo que hace Jesús. Jesús nos lleva al Padre, a pesar de que la obediencia al Padre le haya costado la vida, la deshonra, la humillación, pero lleva a los hijos al Padre, cosa que a veces la mamá pues no logra hacer esto. Y bueno, ahí hay un cuestionamiento interesante. Pero bueno, sería la primera semejanza. La segunda semejanza sería cuando los senos, ¿para qué sirven los senos de una mujer? Para amamantar, para dar leche. Y literalmente la mamá se da en alimento. Pues hay niños que llegan hasta a sangrar los senos, las pezones de la mujer, de tanto darle leche. Pero no solamente se da ahí en alimento, la mamá es la que se desvela, es la que se desvive, es la que va a estar siempre ahí, y si no llegan temprano, ¿quién se queda desvelando? La mamá, el papá se va a dormir. Si está enfermito, normalmente, ¿quién se queda al pie de la cama? La mamá. O sea, la mamá se da en alimento toda ella. Se le están comiendo viva los hijos. Por eso una mujer se acaba más que el varón, más rápido. Y pues es literal, ¿no? Es como si la mamá dijera: toma, mijo, este es mi cuerpo, dándole el pechito, dándose ella: toma, hijo, toma, bebé, este es mi sangre. Son las palabras de Jesús en la Eucaristía: tomad y comed todos de él, tomad y bebed todos de él. Jesús es mamá que nos da la chichita, nos da el seno, se da en alimento para que nosotros tengamos vida. Si al niño no se le da el seno, no se le da la leche, el niño no tiene todas las defensas, no tiene ni tampoco se siente tan seguro de sí, porque hay esa conexión hermosísima con la madre. Bueno, pues Jesús se da así, nos alimenta para que no nos muramos y para que tengamos resistencia y fortaleza en la vida de gracia contra todo aquello que no es de Dios. Luego tenemos, esa es la segunda. La tercera es cuando una madre da a luz, va a parir, ¿sí? Que es ese hermoso momento en donde la mujer se le rompe la fuente. ¿Qué es lo que sale al romperse la fuente? Agua y sangre. Es una señal de vida, es una señal de que esa criatura ya está por salir. La mujer tiene que ser llevada al hospital o a donde vaya a ser atendida, o si es en su casa con una partera, un médico. Pero señal de vida, pero también de muerte. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hay mujeres que se complica el parto, se complica y no pueden salvarlos a los dos. A veces la mujer muere al dar a luz al niño. Si la mujer tuviera que escoger a quién escoge, al hombre o a la mujer, al menos en el 99.99% de las veces será el niño. Claro, una mujer que quiso abortar, pues lo mata o no le va a interesar. Pero bueno, ella da la vida. ¿Para qué? Para que esta criatura viva. Jesús en la cruz, cuando fue crucificado, le atravesaron el costado. De ahí brotó sangre y agua. Señales de Jesús, como por decirlo en una forma
simbólica, está pariendo en la cruz, está dando vida. Jesús muere en la cruz para que tú y yo tengamos vida y vida eterna. Es mamá que está ahí dando vida. Y la última que se asemeja de la mujer a Jesús es cuando la mujer sale en defensa del hijo o sale intercesor del hijo o de los hijos. Mamá, ¿me dejas ir al cine? Dile a tu papá. No, dile tú. Oye, mamá, dile a mi papá que me preste. Oye, mamá, dile a mi papá que me dé chance. Y ahí va la alcahueta, ¿no? Ahí va la intercesora. Y también incluso si hay un castigo injusto, pues ella sale a defenderlo o recibe ella los golpes. Nos ha tocado casos donde el marido o el papá borracho quiere golpear y la mujer sale a defender y recibe todos los fregadazos para que los hijos no les toque algo injusto. Bueno, esta imagen es hermosísima, que es la que hace Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús recibe todo el castigo por nuestra culpa. Él recibe todos los latigazos, todos los golpes que nosotros merecemos. Que si Dios Padre nos castigara, dejáramos de existir y no sé, el infierno. Pero Dios Hijo intercede ante el Padre. Es ese rostro amoroso del Padre que viene, intercede por sus hijos. Y Él sufre las consecuencias de nuestros pecados para que tú no te vayas al infierno, para que yo no me vaya al infierno. Si el hombre es la cabeza, ¿qué parte del cuerpo es la mujer? Pues es el cuello. Porque ¿quién mueve al hombre? ¿Quién mueve a la cabeza? El cuello. ¿Quién mueve al hombre? La mujer. El hombre no funciona sin la mujer. Hay una canción viejita. Bueno, a mí cuando yo la oí yo ya estaba viejito, pero yo creo que para la licenciada le tocó en sus años de mocedad Timbiriche, o a lo mejor ya estaba de moda, ya no estaban de moda cuando ella, no sé si sí o no, pero había una canción que decía: soy un desastre cuando tú te vas de casa. En el armario no encuentro ni la corbata, soy un desastre. El hombre sin la mujer no funciona y la mujer sin el hombre no encuentra la salvación. Claro, estoy hablando del matrimonio, no estoy diciendo, y los solteros, los consagrados, estamos hablando de la imagen de Dios, el plan de Dios en el matrimonio, en la familia. Claro, si tú no te casas, o eres consagrado, o eres soltero por vocación, bueno, pues no quiere decir que no seas imagen de Dios, y desde esa soltería o desde esa consagración, vivir tu ser imagen de Dios. Recuérdate que tenemos de los tres, no solamente es de uno. Y luego ya tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Quién representa a Dios Espíritu Santo en la familia? Los hijos. Dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. O sea, del Padre y del Hijo procede el Espíritu Santo. De Dios Padre, papá, de Dios Hijo, mamá, procede el Espíritu Santo, o sea, los hijos. Fruto del amor de papá y de mamá son los hijos. No es que los hijos sean más importantes que mi relación con mi pareja, que es lo que sucede en muchos matrimonios. Se hace a un lado al esposo y va a ser esta realidad que es latente, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios para todos nosotros, que es esta imagen de Dios uno y trino. Se encuentra su relación plena, hermosa, en la familia. Una familia, 3 personas, papá, mamá e hijos. Y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando del catecismo. Regreso a este número. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente 2 aspectos: que Dios es origen y primero de todo, y autoridad trascendente, y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para con todos sus hijos. Dios Padre es origen primero de todo, autoridad trascendente, y al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Dios Hijo. No quiere decir que Dios Padre sea el malo y Dios Hijo sea el bueno, como la imagen que tenemos de papá y de mamá, o que a veces es más bueno el papá que la mamá.
los hombres, los seres humanos somos imperfectos. No reflejamos la plenitud, la gracia tan grande de la Trinidad. Solo como en un mal espejo, que lo decía San Pablo, ¿no? Estamos como en un mal espejo. Dice, esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad. Y nos vamos a Isaías 66, 13, que dice así: como aquel a quien su madre consuela, así yo os consolaré. ¿Sí? Fíjense qué hermoso, o sea, se presenta como una madre. Y el Salmo 131, Salmo 131, versículo 2, nos refiere esto. Dice, no, me mantengo en paz y silencio, como niño en el regazo materno. Mi deseo no supera al de un niño. Esta imagen maternal, que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, la intimidad de Dios, entre Dios y su criatura. Esto, obviamente, pues nos lleva a entender lo que significa, pues esta permanencia, ¿no? Esta permanencia. Si es una inmanencia, significa cualidad del que permanece en la misma cosa, o sea, no hay cambios, ¿sí? ¿Sí? Hacia adentro, manere, quedarse, permanecer, ¿sí? Y es lo que vamos nosotros a entender en este término cuando dice que indica más expresivamente la inmanencia de Dios, o sea, Dios no cambia, Dios permanece siempre igual. No tiene estados de ánimo, no tiene ni andropausia, ni menopausia, ni cambios de clima, ni hoy amaneció de malas, hoy amaneció con el pie izquierdo. O sea, Dios es Dios y no cambia, ¿sí? Y habla de esta intimidad. El lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los padres, lo que traté de explicarles, que son en cierta manera los primeros representantes de Dios para el hombre. ¿Quién? O sea, ¿de qué se trata? Dijimos ser imagen de Dios, representante de Dios. O sea, cuando yo veo a mi papá, debo de estar viendo a Dios. Cuando veo a mi mamá, debo estar viendo a Dios. Cuando veo a las personas, debo estar viendo a Dios. Es precisamente, son los primeros representantes de Dios para el hombre, para los hijos. Pero esta experiencia dice que también los padres humanos son falibles, o sea, meten las patas, se equivocan, son mulas, cambian de estado de ánimo, algunos hasta lastiman, matan, violan, ignoran, ofenden, humillan a sus hijos, no así Dios. Pero dice esta experiencia también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad. Y ahí es, no, yo no me voy a casar. Hoy muchos jóvenes no se casan por la imagen equivocada que recibieron de sus padres. Un matrimonio completamente disfuncional, hasta violento, o falta de presencia de algunos. Conviene recordar entonces que Dios trasciende la distinción humana de los sexos. Dios no es hombre ni es mujer, es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humana. Salmo 27:10. O sea, Dios no, ay mis hijos, ay esto, no, está por arriba de ello. Es los hombres, los esposos, los padres en una imagen de un mal espejo de lo que sería Dios. Es Salmo 27:10. Dice, si mis padres y mi madre me abandonan, Yahvé me recogerá. O sea, mi padre y mi madre me pueden traicionar, pero Dios no así. Aunque sea su origen y medida, nadie es padre como lo es Dios. Trasciende también la paternidad y la maternidad humana, aunque esta paternidad sea su origen y medida. Efesios 3:14. Efesios, Romanos, Corintios, Efesios 3:14. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice lo siguiente: por eso doblo mis rodillas ante el Padre. O sea, se está refiriendo a Dios.
Nadie es padre como lo es Dios, nadie es madre como lo es Dios y nadie es Dios como Dios. Esto sería este número 239, donde vimos la imagen de la Santísima Trinidad representada en Dios Padre, en el papá, la mamá y los hijos, y dimos una explicación. Terminamos este número 239 y Dios mediante el próximo programa veremos el número 240. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Continúen con nuestra programación. Y recuerden que Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.